¿qué tal? Buenas tardes. Estaba pensando ahora mientras subíamos que después de 3 boxeadores hemos subido 3 que parece que nos acaban de dar una paliza. O sea que está bien hilada la tarde. Por seguir enlazándola con la mesa anterior, lo digo porque las 3 discapacidades, la que tenemos cada uno de nosotros, la poliomielitis de Luis, la parálisis cerebral de Javi, yo también nací sin brazos y con una pierna más corta que otra, son de nacimiento, son desde el primer día, ¿no? Y por conectarlo con la mesa anterior, os quería preguntar si vosotros de niños en el colegio, cuando se dice que somos más crueles, que también habría que echarle una reflexión a eso, ¿no? Porque seguramente no es del todo cierto, pero cuando erais pequeños, ibais al colegio, ¿tuvisteis algún tipo de lo que años más tarde se ha llamado bullying o no lo sentisteis así? Luis. Javi. Buenas tardes antes de nada y muchas gracias por darnos esta oportunidad y por esta mesa y la organización del diario AS. Yo tengo que decir que afortunadamente, pues una discapacidad nunca es una fortuna, pero afortunadamente mi discapacidad la podemos catalogar dentro de las más leves, ¿no? Por ejemplo, en los Juegos Paralímpicos pues estamos en las categorías altas que decimos, ¿no? Que son los que tienen menos discapacidad, y eso me ha permitido pues hacer una vida de niño pequeñito pues bastante normalita. Y bueno, pues más allá de no poder jugar al fútbol en igualdad de condiciones que los demás, o al baloncesto, que a mí me encanta, pues no sufrí demasiado acoso, estas cosas, ¿no? Pero también tengo que decir que una de mis primeras sensaciones cuando yo estuve en un campeonato de natación, yo fui nadador, pues fue encontrarme con gente con unas discapacidades mucho más severas que las mías y unas personas maravillosas con las cuales me sentí plenamente identificado desde el primer momento y vi lo que eran capaces de hacer, ¿no? Con esas discapacidades tan severas como las que también estoy en esta mesa como sois vosotros, ¿no? Y bueno, pues por eso te digo que en ese sentido pues no tuve demasiado problema, aunque sé que los niños son muy cabrones y sí que se pasa mal a veces. ¿Tú, Javi, sentiste algo en ese sentido? Pues la verdad es que no. Actualmente me convoco a los más cambios de la calle, pues te decía alguna cosa, pero enseguida me rodeé de buenos amigos y no noté en una etapa esa sensación de acoso ni nada parecido. Es que, bueno, ahora seguimos con esa reflexión. Quería también poner en valor a quienes forman esta mesa, ¿no? Porque hemos hecho antes el chiste del boxeo, seguramente ahí tendríamos poco recorrido, pero bueno, aquí hay medallas paralímpicas en esta mesa. Luis, que ahora es director de Comunicación y Relaciones Externas del Comité Paralímpico Español, fue triple medallista en Seúl 88 y ha ganado también 5 diplomas. Javi no pudo ir a unos Juegos Paralímpicos en bocha, pero es medalla de bronce en el Mundial por parejas y también es bronce y plata por parejas en un europeo. Y bueno, yo no gané una medalla, estuve bastante lejos en realidad, pero sí que fui diploma paralímpico en Londres 2012 como nadador. 3 años antes estaba trabajando en el diario AS en Zaragoza, en la delegación de Aragón, pero bueno, crucé esa línea, ¿no? Con 30 años y en solo 3 años pude vivir unos Juegos Paralímpicos, pero en vez de como periodista, como nadador. Hablábamos antes de eso, de que no sentimos, en nuestro caso, cada vida es un mundo, ¿no? y cada experiencia es diferente. En nuestra vida no lo hemos sentido. Sí que es verdad que, como nos ha pasado a todos cuando éramos niños, ¿no? Pues nos llevábamos mejor con unos que con otros, pero ya por una cuestión de carácter, no por tener o no brazos o andar mejor o peor. Seguramente también por el efecto y la
y la potencia de la convivencia. Hablamos mucho de integración, hablamos mucho de inclusión. Yo creo que la clave es convivir. Y a partir de convivir, seguiremos viendo que el de delante, si soy yo, no tiene brazos, pero no veremos solo que no tiene brazos. Y bueno, pues nos atreveremos a complementarnos, ¿no? Y a donde yo no llegue os pediré ayuda y donde no lleguéis vosotros, aunque yo lo tenga que hacer con los pies, pedirme ayuda. Y un factor dinamizador de esa convivencia, por lo menos en mi caso, no sé, Javi y Luis, cómo lo vivisteis vosotros, fue desde pequeño en el colegio y fuera de colegio con el propio deporte. Jugando con tus amigos. Yo, por ejemplo, me tenía que quitar los zapatos para jugar al fútbol en el patio, pero al final era convivir, compartir un rato, formar parte de un equipo, saber que igual yo no podía correr al espacio, pero te podía dar un pase en profundidad. Bueno, es una escuela que tuvimos todos a partir de los 4 años, todos los de mi clase, que luego cuando nos hicimos mayores nos sirvió para saber que fuera de la burbuja del colegio hay gente de todo tipo y tenemos que dar la oportunidad de conocernos, ¿no? Más allá de esa primera mirada que ya nos prejuicia a todos o nos etiqueta a todos. Pues en ese sentido voy a rectificar un poco, porque yo sí que sentí en mis carnes la cierta exclusión, lo contrario de la inclusión, cuando te decían en la asignatura de educación física, tú estás exento, que en principio pues digo, qué chollo, ¿no?, que estás exento, pero no, yo lo que quiero es hacer educación física con mis compañeros en igualdad de condiciones. Y esa es una de las grandes aspiraciones que aún hoy seguimos teniendo. No pasa ya con esto que yo estoy contando, que cuando yo era pequeñito, que esto... Usar la inteligencia artificial no es preguntarle a ChatGPT qué cenas hoy, ni tampoco que te ayude con los deberes de los niños. Pero que es una batalla en la que estamos luchando muchísimo, pues para que todos estén bien formados, para que no se produzcan estas situaciones, ¿no? Y que los profesores, los entrenadores, los responsables de los clubes, de las federaciones, sean capaces de impartir formación a personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad. Esa es la madre del cordero de la inclusión y es a lo que aspiramos desde muchas instituciones, pero sobre todo desde el movimiento de la discapacidad. Es que al final toda exclusión, aunque se quiera tildar de positiva, no deja de ser exclusión, ¿no? Y al final consiste en hacerlo todo con todos, aunque sea a tu manera, cada uno como pueda, pero con todos. De eso se trata. Y cuando se hace y cuando lo hacemos nos damos cuenta de que no hay nada que integrar, porque no es que estemos un 10% de la población flotando en otra atmósfera, formamos todo parte de la misma, ¿no? Yo quería preguntarle a Javi, a mi tocayo, o yo al suyo, no sé quién es mayor de los dos, ¿qué significó para ti, Javi, la bocha? Porque tú empezaste a jugar en el 2005-2006 y bueno, pues tuviste una trayectoria internacional muy interesante. Eso es precisamente hablando un poco de lo anterior, de la inclusión en la carrera de educación física. Yo empecé cuando la lucha gracias a eso, gracias a que cuando yo estaba estudiando, llegó una profesora de educación física al colegio que dijo que yo tenía que hacer educación física y que no lo haría con que hiciera un trabajito que aquí entre nosotros lo copiaba de internet y ya está para sacar el disco. Entonces lo que hizo fue adaptar los requisitos a mis capacidades, de tal forma que cuando tocaba correr, pues yo caminaba un poco y en función del esfuerzo que yo hacía me ponía en la lista de la clase. Ya veis que al final Javi, durante 20 años prácticamente,
ha sido el fundador y máximo responsable, el director del medio digital Deporte Adaptado, que durante mucho tiempo ha sido la referencia de información paralímpica y deporte adaptado, y que en esta edición última de los Juegos de París 24 tuvo una ventana aquí en el diario AS, dando información de lo que ocurría en los Juegos Paralímpicos. Yo en el año 2012, Javi, también estuve ahí de medio enviado especial. Medio porque me envié yo consiguiendo 3 mínimas para participar en natación, pero ahí estaba en la habitación escribiendo las crónicas de cómo había ido la jornada y tal, y la verdad es que fue muy emocionante y muy bonito. Y quería hablar en estos minutos finales que quedaban con Luis, porque Javi lo vivió también como especialista en información paralímpica, pero in situ, en persona, los Juegos de Londres yo creo que nos atraparon a todos, a quienes, como tú, Luis, desde Seúl 88 prácticamente no te has perdido ninguna edición o muy poquitas, y en mi caso que fue la única experiencia, ¿no? El cómo socialmente se entendían los Juegos, cómo socialmente se vivieron los Juegos y cómo mediáticamente se cubrieron los Juegos, porque seguramente ahí hay un cordón umbilical. Tú, cuando salías a la piscina y veías, no exagero, nosotros nadábamos ante 20.000 personas. Y cuando salía un británico se caía la piscina. La pista del estadio de atletismo, creo que fue más gente a ver a los paralímpicos que a los olímpicos. Es decir, había ahí una sensación de admiración y de respeto de verdad hacia el deportista paralímpico, que luego encendías la tele, ponías Channel 4, como si fuera 4 aquí, y si no una cadena gemela hermana, y daban 10 horas de emisión para todo el país en directo y en abierto de los Juegos Paralímpicos. Creo que ahí hay un cordón umbilical, y no fue casualidad, porque Luis quería que nos hablaras de esta figura del que se considera el padre de los Juegos Paralímpicos, como es Ludwig Guttmann, que algo sabes de él, porque en un libro en el que se contaba su historia te hicieron prologuista, ¿no? Pero es que tengo para 15 los de la mesa siguiente y los de la otra con esta pregunta, ¿eh? Vamos a ver, el movimiento paralímpico que fundó Ludwig Guttmann, que es un pionero, pero él ya tuvo una visión, y era celebrar unos Juegos Olímpicos. Claro, estamos hablando de los años 40, 50, y tuvo la visión de celebrar unos Juegos Olímpicos de personas con discapacidad. La travesía del desierto fue larguísima, fue enorme, y hubo que pasar mucho. Bueno, al principio los Juegos Paralímpicos eran unas actividades casi marginales, ¿no? Y cuando en el 88, que tuve la fortuna de estar allí como nadador, con 18 añitos, que ya tengo unos cuantos, se celebraron los Juegos Olímpicos y Paralímpicos por primera vez en las mismas instalaciones, pues eso ya fue el despegue total de los Juegos Paralímpicos. Luego vimos que vino Barcelona 92, que fue ya la creación de los Juegos Paralímpicos tal y como los conocemos ahora, con una misma villa olímpica, que luego es paralímpica, las mismas instalaciones, las mismas infraestructuras de retransmisiones deportivas, de transportes, de ticketing, de un montón de cosas que hacen que la sinergia entre el movimiento olímpico y el movimiento paralímpico ha permitido que el movimiento paralímpico se desarrolle y llegue a los estándares que tenemos ahora, que afortunadamente, pues cuando llegan los Juegos Paralímpicos nos convertimos en el centro de atención mundial. Es cierto que ese centro de atención, cuando pasan los 15 días, se olvida, pero sí que es cierto también que esos 15 días estamos en todos los medios de comunicación. Los Juegos de Londres, como tú dijiste, fue un antes y un después, sobre todo en la cobertura televisiva, como tú también has dicho, con Channel 4, que hizo unas retransmisiones que después se han repetido en el tiempo. Yo sueño con que algún día en España pues la televisión pública pueda hacer una retransmisión como la que hizo, bueno, como la que hace desde entonces Channel 4, y también sueño con que los medios de comunicación pues den un trato, no digo igualitario, pero un poquito más igualitario que a los Juegos Olímpicos, porque todavía estamos muy lejos. Como digo, hemos avanzado muchísimo y la cobertura es razonablemente buena, pero queda muchísimo trecho, por ejemplo, comparándonos con los Juegos. Las comparaciones son odiosas siempre, ¿no? Pero comparando con los Juegos Olímpicos en cuanto a número de enviados especiales que mandan los medios de comunicación, de escritos, las radios, la televisión, por ejemplo, el dinero que gasta,
aunque solo sea dinero, pero pues en los Juegos Olímpicos gasta la televisión pública 50 millones y en los Juegos Paralímpicos se gastó al final 600.000 y a regañadientes, que es muchísimo dinero, 600.000, pero claro, con que lo comparamos con lo que se dedica al deporte olímpico, bueno, pues que esa brecha se vaya reduciendo es mi sueño también y por lo que trabajamos el día a día en el Comité Paralímpico. Sobre todo por el efecto inspirador que genera el ver este tipo de acontecimientos, tanto para la propia persona con discapacidad que vive secuestrada emocionalmente por ella, como para el que no la tiene y ve desde fuera a otra persona que sí y todavía tiene esos reparos, esos tabús y esos prejuicios. ¿Y por qué no? Porque al final de lo que se presume durante 15 días que es del medallero, también el tener una mayor repercusión hace que se puedan detectar mayores y mejores talentos y al final competir mejor a nivel internacional, pero eso yo creo que es el punto final, no el punto de partida. El punto de partida tiene que ser el que sirva para acelerar esa segunda mirada que tenemos pendiente en la que nos dejemos de mirar y nos empecemos a ver. Y para eso el periodismo creo que es fundamental. Nos hemos ido un minuto y medio, lo sentimos, pero creo que merecía la pena y muchas gracias tanto a Luis como a Javi por la mesa.